Muy bien, pues hola, muy buenos días. Bienvenidos a este seminario territorial de la Agenda Territorial 2030. Podrán consultar el programa. La primera intervención de esta mesa inaugural de autoridades, a quienes agradecemos su participación, será la del conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadia España García, que por motivos de agenda no ha podido participar presencialmente, pero que nos compartirá el siguiente vídeo con su intervención inicial. Molt bon dia a tots y a totes, buenos días a todos y a todas. Quiero empezar agradeciendo a Chimo Farinós, a la Cátedra de Cultura Territorial Valenciana y a Funditoc por todo su esfuerzo durante mucho tiempo por acercarnos ese conocimiento imprescindible a la realidad territorial de la Comunidad Valenciana, porque cuando uno conoce bien su territorio es cuando lo cuida y cuando lo quiere. Por lo tanto, esa difusión, esa labor de divulgación y análisis es fundamental para avanzar en el futuro con un crecimiento sostenible y adecuado de nuestro territorio. Y más aún el acierto de organizar esta webinar, esta jornada, en un momento clave para la Unión Europea, para España y para la Comunidad Valenciana, con ese presupuesto que va a ser el más importante de la historia de la Unión Europea, también un presupuesto de los más relevantes de la historia del Gobierno de España y también en el caso de la Comunidad Valenciana. Vamos a tener recursos, pero tenemos que hacerlo bien y tenemos que enfocar esos recursos dentro de esa visión tan importante como es la visión territorial. Por eso el acierto de esta jornada en esa implantación dentro del plan de recuperación y de la política de cohesión europea, de esa visión territorial, de esa agenda territorial 2030. Estamos en un momento clave, como todos conocen, un momento en que se están acelerando muchos cambios. Y muchos cambios que no tenían el empuje necesario y que ahora lo tienen. Me gusta resumir en tres los retos que tiene la sociedad valenciana, española y también la europea. El primero es la lucha contra el virus, contra el coronavirus. Eso lo sabemos todos y en eso estamos haciendo un esfuerzo todas las sociedades para vencerlo cuanto antes, y ahora tenemos algunas luces de esperanza con las vacunas anunciadas. El segundo elemento es la creación de empleo, fundamental. Todo parte de la creación de empleo, de la riqueza que genera esa creación de empleo, y es lo que mueve las ruedas, lo que nos permite pagar la sanidad, lo que nos permite financiar la educación, las políticas sociales, las infraestructuras. El eje fundamental de nuestras sociedades es el empleo y por eso tenemos que crear empleo como uno de los retos más importantes en estos momentos. Y por supuesto luchar contra el cambio climático. Resulta fundamental. Ha desaparecido de los titulares, pero no ha desaparecido de nuestras vidas ese cambio climático. Por lo tanto, tenemos que afrontarlo más allá de la notoriedad mediática que puedan tener. Y es ahí, en la superación de esos tres retos, donde la cohesión territorial a todos los niveles tiene un papel fundamental, al nivel europeo, al nivel de las regiones, al nivel de los estados y también a nivel de los ayuntamientos. Un concepto, el de cohesión territorial de la Unión Europea, que se introdujo en el Tratado de Lisboa, ha sido la base de la Unión y de todos los países y regiones a lo largo de estos años. Y como se manifiesta, por supuesto, en la Agenda Territorial 2020, que será renovada en pocas semanas. La Generalitat comparte plenamente esa visión comunitaria y agradece el esfuerzo de la Unión Europea y el de muchos ayuntamientos por trabajar en esa agenda territorial. La política de cohesión territorial debe de saber conjugar dos elementos fundamentales. Uno es la creación de empleo y la sostenibilidad, y debe de hacerlo de una forma equilibrada a lo largo del territorio. Es necesario superarlos en paralelo, esos tres retos que tenemos: el equilibrio territorial, el crecimiento económico y del empleo y la sostenibilidad medioambiental. Tenemos que superar esos tres retos de la mano, con unidad y sabiendo que uno es interdependiente del otro. El propio Consejo Económico y Social, en su dictamen del mes de julio, también decía que no solo la dimensión de desarrollo, sino también la capacidad de resistir frente a riesgos difícilmente previsibles. Riesgos que pueden ser climáticos, debido al cambio climático que se produce, y también riesgos para nuestra salud, como es la pandemia. Por lo tanto, tenemos que conseguir un territorio fuerte, resiliente y estar preparado para estos shocks inesperados. Por tanto, creemos que la agenda urbana, tanto la europea como la española, y ahora estamos trabajando la agenda urbana de la Comunidad Valenciana, es un instrumento útil, riguroso y participativo. Tiene que ser, no puede ser de otra forma que participativo, con el fin de que nuestras ciudades sean cada vez ámbitos, espacios más saludables
y también donde la prosperidad llegue a todos sin dejar a nadie atrás. Esas agendas urbanas que queremos que sean el instrumento de futuro del urbanismo. Estaremos los planes generales de ordenación urbana, que tienen una lentitud que muchas veces no acompaña los cambios de las necesidades de nuestros pueblos y ciudades, tienen que verse acompañados por esas agendas urbanas más ágiles, más amplias y más mirando al futuro y a la agilidad en todos los procedimientos. Por lo tanto, tenemos una oportunidad, de todas las crisis siempre está el germen de las oportunidades, para acelerar esos cambios necesarios, para construir nuestras ciudades basadas en los vecinos y en las vecinas y no tanto pensando en las infraestructuras. Las infraestructuras siempre son un medio, no tienen que ser un fin en sí mismo. Tenemos que recuperar ese espíritu del derecho a la ciudad en todos nuestros pueblos, en todas nuestras ciudades y también en la concepción de los gobiernos autonómicos y el Gobierno de España. Pero también una parte importante es la conectividad territorial. La movilidad es un derecho que abre la puerta a otros derechos, como el derecho a la sanidad, a la educación, como el derecho a las políticas sociales o al estudiar y trabajar. Y ahí también estamos en un cambio de paradigma fundamental que estamos impulsando desde la Consellería para racionalizar y diversificar todos los modos de transporte. Tenemos que evitar que la única salida para moverse sea el vehículo privado. Tenemos que diversificar con las bicicletas, con los patinetes, con un mejor transporte público, con ir a pie. Tenemos que racionalizar su uso y diversificarlo. Una movilidad sostenible es un gran instrumento también para la cohesión territorial y también para luchar contra el cambio climático, como así se establece en el Pacto Verde, que es uno de los pilares fundamentales también del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. Por lo tanto, esa es una de las apuestas que queremos hacer y uno de los ejes de reflexión en la jornada que hoy inauguramos. En esa línea tenemos que trabajar, y estamos trabajando desde la Consellería, en mejorar el transporte público, alcanzando a final de legislatura la integración tarifaria. Llevamos muchos años de retraso, así como construcciones de nuevas líneas de metro en Valencia, en Alicante y también mejorando el transporte en Castellón. Esa intermodalidad que hablábamos, con ayudas también a la compra de bicicletas que este año han sido 500.000 de euros y que también tendrán un importe igual el año que viene. Y también los planes de acción territorial que estamos impulsando. Tenemos que desbordar la óptica de que los municipios son islas, de que no hablan con el municipio de al lado. Tenemos que tener una óptica multidisciplinar y supramunicipal para poder afrontar estos desafíos que tenemos. Y que recuerdo brevemente dos cosas. Una es la palabra conjugar. Tenemos que conjugar soluciones para superar los tres retos y luego tenemos que hacerlos todos con unidad. La sostenibilidad, la creación de empleo y la lucha contra la pandemia, siempre con esa visión territorial. Los grandes países crecen de una forma homogénea en su territorio, evitando zonas despobladas y zonas superpobladas. Tenemos que buscar ese equilibrio. Y esta pandemia que nos afecta es una oportunidad también para racionar ese equilibrio, conjugarlo con el crecimiento económico y con el medio ambiente. Muchas gracias y buena jornada. Muy bien, muchas gracias. A continuación intervendrá Ignacio Molina en sustitución de Francesc Xavier Boyà, secretario general para el reto demográfico, que no ha podido participar esta mañana por motivos de agenda. Ignacio, por favor. Voluntad y quien quería estar presente en esta inauguración. En segundo lugar, evidentemente, agradecer la invitación y felicitar por la ocasión para reunir en este webinar un tema que nos parece fundamental, el de la Agenda Territorial Europea, vinculada a dos cuestiones tan importantes como son el plan de recuperación y la política de cohesión. Son aspectos, en ambos casos, muy relacionados y que vienen perfectamente hilados al momento en el que nos encontramos, tal y como había señalado en el vídeo inicial el conseller. Es un momento clave, tenemos que afrontar desafíos de muy corto plazo, muy intensos, que no esperábamos, nadie imaginaba el 2020 que íbamos a vivir, pero aquí está y sin embargo, a la vez que tenemos que afrontar una crisis como nunca hemos vivido, a la vez se nos están abriendo ventanas de oportunidad como en el ámbito en el que nosotros trabajamos, el del reto demográfico, no pensábamos tener en el corto plazo, sino más bien en el medio y largo plazo. Y eso es muy importante, la posibilidad de tener marcos estratégicos y marcos de acción alineados a un elemento tan importante como es la cohesión social y territorial.
La cohesión social y territorial es el eje que guía la estrategia para el reto demográfico. La estrategia para el reto demográfico no es ni más ni menos que una guía, un pacto de voluntades para abordar la igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas en todo el territorio. Ese es el reto demográfico. Garantizar que las personas puedan vivir libremente en el territorio y desarrollar oportunidades. Y en eso estamos trabajando, en un marco estratégico en el que colabora precisamente el conseller en la conferencia sectorial con comunidades autónomas y entidades locales. Queremos aprobar ya el compromiso que había desde 2017 de aprobar una estrategia nacional frente al reto demográfico, que no es el final del camino, sino precisamente el inicio del camino. El inicio que permita desarrollar la agenda, otra agenda, pero una agenda que sea demográfica y territorial a partes iguales. No se afronta el reto demográfico sin una visión territorial. Por eso decía al principio la importancia y la pertinencia de recuperar el concepto de agenda territorial en el marco de la Unión Europea. El cambio demográfico no es una cuestión española, el cambio demográfico es una cuestión global y que en el ámbito europeo es aún más intenso por cuestiones como los movimientos de población, los retornos, el movimiento de la población más formada, el envejecimiento, evidentemente. De esta manera, es esencial abordar el reto demográfico desde una agenda territorial y desde una agenda territorial europea. Es lo que pretendimos en primavera de este año, cuando el Consejo Europeo aprobó su informe, sus conclusiones del Consejo referidas a cambio demográfico, las que se incorpora por fin ambas dimensiones. La dimensión de la estructura demográfica, hablar de los jóvenes, hablar de los mayores, pero también los problemas vinculados a la estructura de la población, al modelo de población en la Unión Europea. ¿Qué hacemos con las regiones sobrepobladas y también qué hacemos con las regiones en las que hay un declive demográfico intenso y permanente? Que, como decía el consejero, ya viene señalado como un principio fundamental en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Tenemos la obligación en la Unión Europea de abordar los problemas derivados de las desventajas demográficas graves y permanentes. Ese marco estratégico, esa estrategia nacional, tiene que ir acompañado de un plan de acción. Y como decía antes, es una oportunidad, tenemos la oportunidad de vincularlo a dos elementos que nos permitirán avanzar de una manera más intensa y más rápida. El primero, evidentemente, por la urgencia y por el momento, el plan de recuperación, transformación y resiliencia. Se da una respuesta a la Unión Europea de unas dimensiones casi desconocidas. Estamos hablando de cifras, en el caso español, estamos hablando de 70.000 millones de euros en transferencias más los créditos, que tendremos que ser capaces de invertir en un plazo muy breve. Estamos hablando de un plazo de 3 años para el desarrollo de proyectos y algo más para la conclusión de esos proyectos. Y que en el caso español, por primera vez, incorpora como un eje prioritario y un eje transversal a todas las políticas la cohesión social y territorial. Otra vez volvemos a la pertinencia de la jornada y a la importancia de esta idea, la idea de la cohesión territorial como guía para la acción. De nada sirve un proyecto que avance en las grandes cifras, que avance en los grandes proyectos, de nada sirve invertir todo si lo que conseguimos es como resultado un país menos cohesionado en lo social y en lo territorial. Por eso es tan importante que todo el plan tenga una componente transversal de cohesión social y territorial. De esta manera, el reto demográfico no es una componente sectorial, el reto demográfico es un elemento que se incorpora a los 10 proyectos tractores del plan de recuperación y a todos los componentes, a los 30 componentes principales del reto demográfico. Se incorporan cuestiones básicas para desarrollar un territorio de oportunidades. Estamos hablando, por ejemplo, de la universalización de la conectividad de banda ancha ultra rápida y de movilidad. Estamos hablando también de la mejora de las condiciones en las infraestructuras básicas de los municipios. Hablaba el conseller de la agenda urbana, que el plan de recuperación tiene que entender también que esa agenda urbana es para los municipios pequeños. No es solo agenda urbana de las grandes ciudades, también es la agenda urbana de los pequeños municipios. Estamos hablando también de oportunidades de actividad económica, transformación industrial en el medio rural. Estamos hablando de destinos turísticos sostenibles. Estamos hablando de comercio de proximidad. Estamos hablando de nuevas posibilidades vinculadas a la bioeconomía. Y también estamos hablando de servicios, de garantía de la prestación de servicios en el territorio, economía de los cuidados en el plan de recuperación para las personas mayores,
reforzar el sistema nacional de salud, no solo en las ciudades, sino también en el medio rural, y más después de la experiencia de esta pandemia. Y estamos hablando, en definitiva, de la transversalización. No podemos permitirnos que cualquier proyecto no tenga incorporada una perspectiva demográfica. Pero no por una cuestión reactiva frente al medio rural, sino por una cuestión de eficiencia y de mejor utilización de los recursos. En el medio rural hay grandes oportunidades. Y al mundo al que nos dirigimos, un mundo de descarbonización, de cambio climático, de transición energética, el medio rural es un ámbito no solo de coste, sino sobre todo de beneficio. Y por eso es tan importante el plan de recuperación. Y la segunda clave, la segunda oportunidad en la que estamos es el marco financiero plurianual. Estamos hablando de un nuevo periodo de programación muy intenso que se acompañará y se seguirá de este plan de recuperación y que además nos ayudará a transformar a un mayor largo plazo. Y ahí también el reto demográfico, en el marco de los objetivos prioritarios marcados en el semestre europeo para España, tiene que tener una clara componente para abordar el reto demográfico, para abordar los desafíos y las desventajas de los territorios despoblados y los territorios que sufren ese declive demográfico. Estamos hablando, en definitiva, es el momento de tener clara una agenda territorial que nos ayude a abordar la cohesión social y territorial. Tenemos claro que el objetivo de que el reto demográfico ha pasado a ser por fin una prioridad social, económica y política. Tenemos clara que esa componente no puede desligarse de la dimensión territorial. No habrá reto demográfico que abordar si no lo vinculamos a los territorios. Y creo que tenemos el marco para generar nuevas oportunidades, nuevos proyectos, nuevos desafíos que contribuyan a dar la vuelta a este modelo que siempre planteaba la despoblación de una zona y la sobreconcentración de otra. Es una oportunidad y una jornada como esta nos ayudará a entenderlo mejor y a diseñar nuevas herramientas mucho más ajustadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Continuando con la mesa inaugural, le damos paso a María Dolores Pitar, directora del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local y docente investigadora de la Universidad de Valencia en el Departamento de Geografía. María Dolores, buenos días. Hola, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, muchas gracias por haberme invitado a esta sesión inaugural como directora del Instituto de Desarrollo Local y como profesora de Geografía, como bien ha dicho el que me ha presentado. Es para mí pues, un honor, una satisfacción realmente poder presentar la jornada que hoy nos reúne en este webinar. La Agenda Territorial Europea 2030 pues, es un instrumento valiosísimo sin duda para seguir trabajando y sustentando la cohesión territorial europea y fomentando, por supuesto, también la integración de la dimensión territorial dentro de las diversas políticas en todos los niveles de gobernanza. El impacto socioeconómico de la pandemia, de que ya han hablado los que me han precedido, nos presenta un panorama que está ya suponiendo importantes desigualdades. Es incuestionable que los objetivos de recuperación, sin perder de vista la hoja de ruta de la Unión Europea, pues solo podrán alcanzarse si se tiene en cuenta la dimensión territorial. Pues cada región, cada localidad incluso, por supuesto, tiene diferentes oportunidades de desarrollo y por eso también cada región está experimentando de manera distinta esta crisis pandémica que tantas vidas está truncando en todo el mundo. El Instituto de Desarrollo Local, con dos sedes, una en la Universidad de Valencia y otra en la Universidad Jaume I de Castelló, es un centro de investigación y especialización teórica y práctica en el campo del desarrollo local y regional, es decir, en definitiva, del territorio. Es nuestro objeto de estudio. En nuestro instituto desarrollan su trabajo expertos en las diversas temáticas contempladas dentro de lo que podemos denominar el concepto de desarrollo sostenible, marco de aplicación de las políticas y estrategias del enfoque territorial del desarrollo. Por tanto, el objetivo del instituto que en este momento yo dirijo es colaborar con entidades de diverso tipo, públicas y privadas, con el fin de crear sinergias que constituyan o que contribuyan, mejor dicho, a mejorar la calidad de vida de las personas en el momento presente, pero me importa mucho señalar esto también para el futuro, por supuesto. La intención no es en absoluto pretender imponer la norma de la academia en la sociedad, sino bien al contrario, aprender unos de otros, transferir en las dos direcciones, desde lo local, desde el territorio a la universidad y viceversa. Se trata de crear conocimiento que sea útil a la sociedad y que, con el enfoque de la sostenibilidad y de la gobernanza,
seamos capaces de innovar para mejorar, para afrontar con solvencia y de manera responsable los retos a los que nos enfrentamos. Ya se han señalado por parte de los que me han precedido, desde el cambio global al envejecimiento, desde la despoblación en el mundo rural, la masificación en las ciudades, el empleo, por poner algunos ejemplos. En este contexto, el enfoque territorial es muy relevante y la presentación en breve de la nueva Carta de Leipzig para las ciudades y la nueva Agenda Territorial 2030, pues así lo atestiguan. Las dos partes en las que está estructurado este webinar, este seminario online que ahora presentamos, una primera sobre los objetivos y oportunidades de la Agenda Territorial Europea y la segunda parte con la vista en el futuro, formas de avanzar en la nueva Agenda Territorial, nos van a ayudar a centrarnos en la necesidad de entender las características territoriales y el patrimonio local para avanzar hacia el futuro conectando redes, actuando de manera conjunta y coordinada. También se ha señalado por parte de los que me han precedido, muy importante este tema de las redes y la acción conjunta, de manera resiliente en este momento tan crítico, hacia un desarrollo más equitativo y sobre todo más justo. Bien, la actual crisis, como también lo hicieron las crisis del pasado más reciente, enfrenta a Europa ante sus retos más acuciantes. Ya se han señalado, insisto. Los retos demográficos y sociales, el cambio climático, los riesgos ambientales, el reto energético, el reto tecnológico, que aunque las nuevas tecnologías ya no son tan nuevas, siguen siendo un problema para algunas personas, para algunas regiones, o el reto vinculado a la pérdida de biodiversidad, de patrimonio natural, incluso cultural. Todos ellos tienen diferentes grados de gravedad en las distintas regiones europeas y a distintas escalas. Las diferencias entre centro y periferia siguen existiendo, entre áreas metropolitanas, ciudades medias y espacios rurales, en aspectos como, por ejemplo, la provisión de servicios, el mercado laboral, tan importante en el que hay que trabajar, y, por ejemplo, también en el mercado de la vivienda, en exclusión social, en calidad medioambiental, entre otras muchas cuestiones. Todo ello justifica sobradamente la necesidad de promover un desarrollo territorial equilibrado, sustentado por las economías locales sólidas que deben contribuir claramente a la mejora de la vida de las personas, que es al final lo que importa. La cohesión territorial sigue siendo un reto para la Unión Europea y los espacios de encuentro y de reflexión como el que hoy presentamos contribuyen definitivamente a avanzar en este propósito. Así que de parte del Instituto de Desarrollo Local solo me resta agradecer a la Cátedra de Cultura Territorial y a Fundicot por la organización de este webinar, de este seminario online. Gracias a todos por su asistencia y de entrada, por supuesto, ya enhorabuena por este seminario que ahora comienza, que seguro va a ser muy fructífero. Muchas gracias. Muchas gracias, María Dolores. Por último, cerrará la mesa de ponentes el director del webinar, Joaquín Fanirós, presidente de Fundicot y director de la Cátedra de Cultura Territorial Valenciana. Muchas gracias, Enrique. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por estar conectados, ¿no?, a esta iniciativa. Unas breves palabras con los pocos minutos que tenemos para mantener el horario del programa, para darles la bienvenida en primer lugar y en segundo disculparles por el problema técnico que algunas veces las nuevas tecnologías pues, nos plantean de cara a la organización, que parece están resueltos. Tres ideas fundamentales me gustaría resaltar. La importancia del momento, como han referido mis compañeros de mesa, es decir, estamos ante una situación inédita, con una resolución y una voluntad política desde el punto de vista de los instrumentos y de la forma de abordar los retos que tenemos planteados en esta situación, ¿no?, de cambio climático y de pandemia sobrevenida que nos está obligando a repensar el futuro y sobre todo a la forma de hacer política y de hacer políticas. Entiendo que estamos también en un momento especialmente significativo como es el de la aprobación de un nuevo marco financiero de la Unión Europea. Y en este sentido creo que empieza a calar afortunadamente esa filosofía que desde hace ya mucho tiempo, empezaba ya en el año 89 con las primeras reuniones de los ministros de ordenación del territorio, con la elaboración de la estrategia territorial, empezaban a plantearse la necesidad de un modelo para Europa. Ese modelo ha tenido, digamos, la plasmación en la idea de la cohesión territorial y en todo el soporte instrumental, ¿no?, reglamentario y procedimental para poder llevarlo a cabo. Es muy importante, creo, y esta es otra de las cuestiones principales a destacar, la necesidad que tenemos para
tener en mente un modelo, es decir, qué modelo de territorio, qué modelo de sociedad, qué modelo de vida tenemos que plantearnos para un próximo futuro. Y esto se quería hacer a nivel del conjunto del proyecto de Unión Europea, pero es un compromiso, como ustedes verán, por parte de todos y cada uno de los estados y cada uno de los diferentes niveles de gobierno, incluso de la propia ciudadanía. Nosotros tenemos que seguir unos parámetros, unas cuestiones básicas que guíen o que sirvan de tutor para tomar las decisiones de las diferentes actuaciones que pueden ser programáticas o pueden ser puntuales, ¿no? Es decir, el tema de las inversiones y los proyectos, que sin duda son el elemento fundamental de la transformación territorial, pero debemos procurarle una coherencia en base a un modelo de grandes principios sobre qué modelo de territorio y qué modelo de vida tenemos y cómo podemos contribuir de una forma organizada a cada una de estas administraciones y los actores civiles y también el propio sector privado de cara a la construcción de este pretendido modelo de futuro. En eso nos va la calidad de vida y nuestra forma también de disfrutar de ciudades y de territorios, ¿no? Para ello, pues, se convocaba esta jornada con un panel de prestigiosos especialistas. Yo creo que tenemos la suerte de poder contar con todos y cada uno de ellos y también pues, tenía la intención al organizar y al proponer la jornada tratar de dar la posibilidad de que se muestre cómo esta agenda territorial que se va a aprobar su renovación el próximo 1 de diciembre bajo la presidencia alemana, cómo se va programando una serie de acciones piloto que entiendo deberían animar a poder buscar alianzas entre los diferentes territorios y socios del conjunto de la Unión Europea para tratar de desarrollar esta idea que está detrás de esa agenda, que con un carácter tal vez más intergubernamental responde a unos principios básicos de cohesión que ya se establecían a través de la Comisión Europea y en los debates del Comité de Desarrollo Territorial, en un ejercicio innovador en aquel momento que era el Open Method of Coordination, que creo que en estos momentos podría o puede ser válido, digamos que desde el punto de vista de esa gobernanza multinivel y de esa cohesión, ¿no?, que tendríamos que buscar para el conjunto de los territorios, independientemente de las responsabilidades que cada uno de los partners pueda tener en cada momento. Muchísimas gracias a todos. Terminaré aquí para dar paso y no retrasar más la presentación del resto de mesas. De nuevo, pues gracias a todos. Pueden plantear ustedes las preguntas y comentarios a través de la pestaña de questions o preguntas en la aplicación. Muchísimas gracias.